Hola amigos, ¿qué tal? Hoy es 1 de enero del año 2023 y quiero aprovechar este día para hacer algunos comentarios sobre lo que pienso que puede ocurrir en el mundo en el año 2023, en el Perú y en el mundo, ¿no? Como siempre he señalado, creo que en los temas económicos y tecnológicos, lo que ocurre en nuestro país está más influido por lo que ocurre en el mundo, ¿no? No así en el campo social, donde nuestro país es relativamente autónomo al punto de que es uno de los pocos países que ha tenido o tiene 6 presidentes, ¿no? En un periodo de 5 años, ¿no? Que asombra al mundo. Por ese motivo nos vamos a centrar estrictamente en el campo económico y tecnológico. Antes de vislumbrar lo que va a pasar en este año, quisiera con ustedes hacer un breve recuento de cuál ha sido el desempeño en los últimos años, ¿no? En el año 2020 estuvo marcado ¿por qué? Por la pandemia, ¿verdad? La pandemia que trajo consigo una serie de problemas económicos como la caída de la producción, la caída del PIB a nivel mundial y a nivel de nuestro país. En el año 2021 se produjo el rebote, la recuperación, y en nuestro país no lo fue bastante mal, ¿no? Le fue bastante bien, por el contrario. En el año pasado, o sea, el que acaba de concluir, el 2022, fue un año complicado. Y fue complicado porque apareció un fenómeno que no se había previsto de alguna manera, como fue la guerra de Rusia con Ucrania. Y esta guerra trajo consecuencias no solamente regionales, sino a nivel mundial, ¿no? Como fue el tema de el problema energético, ¿no? La subida de los alimentos y en consecuencia la subida de la inflación. Debo señalar que yo creo que lo único que hizo fue expoliar un fenómeno que se iba a producir sí o sí debido a que en periodos pasados habíamos visto cómo la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, junto con los demás bancos del mundo, habían incrementado sustancialmente la oferta monetaria, la cantidad de dinero que había en el mundo, ¿no? Sin embargo, no hay que negar el que fue la crisis, que fue la guerra de Rusia con Ucrania la que llevó esto a indicadores que nunca se habían registrado en los países desarrollados, ni en Estados Unidos, ni en América, ni en Europa, donde llegaron a registrar, donde hubieron países que registraron incluso cifras de 2 dígitos, ¿sí? Pues bien, ¿qué es lo que se viene en el año 2023? Bueno, con respecto a la tasa de interés, ¿no? Que en el año 2022 se elevó sustancialmente para combatir la inflación. Creo que en este año lo que vamos a ver de alguna manera las consecuencias, la otra cara de la moneda. Y es que los economistas muchas veces recurrimos a la curva de Phillips, que nos dice que si tú quieres combatir la inflación, lo que tienes que aceptar es que va a haber una mayor contracción en la producción. En consecuencia, ¿no? Lo que vamos a ver en este periodo, en este año, es una caída en cuanto a la producción mundial, ¿no? Y la presencia de recesión en los países desarrollados fundamentalmente, con las consecuencias que eso va a traer sobre nuestro país. Pues bien, eh, la tasa de interés va a continuar aún alta en el primer semestre, por lo menos en varios meses de este primer semestre, para luego empezar a declinar, ¿no? En la medida en que también la inflación lo haga. Y eso va a conllevar a que mejoren los indicadores de Wall Street y del Bitcoin, que de alguna manera han estado castigados por esta subida de la tasa de interés, ¿sí? Eh, no me quiero detener en este tema. El otro tema que tiene que ver más con el campo económico, ¿no? Es el tema de la globalización. Ya creo que en el año pasado y más aún en este año 2023, el tema de la globalización va a ser visto como un tema del pasado, ¿no? Porque lo que se ve es que ya se acabó, se terminó el tema de la unipolaridad en el que había un solo polo, que era Estados Unidos, influyendo en las decisiones mundiales, y ahora lo que se ve es una multipolaridad, ¿no? En el cual además de Estados Unidos, como potencia hegemónica, aunque declinante en muchos casos, vemos a una China que ya está tomando, digamos, la posta, ¿sí? Y también tenemos a Rusia y también, en menor medida, a los BRICS, ¿no? Entonces, el tema de la globalización es un tema que ya en este 2023 va a pasar a segundo plano. El otro tema que es importante es ver, junto con esto, ¿no? El tema de la
que los países van a tomar más en serio el tema de la seguridad energética y la seguridad alimentaria, ¿no? Producto precisamente de la crisis que ha habido por la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Eh, Otro tema que es importante y que va a marcar, ¿no? Que ha venido ya, pero que va a marcar con mayor fuerza en este año 2023 con respecto a los anteriores, es el impacto de la cuarta revolución industrial. Sobre ese particular quiero señalar que ya en el 2019 yo estaba dando charlas, ¿no? En círculos pequeños sobre la cuarta revolución industrial, ¿no? Que llamó mi atención a raíz de la reunión de Davos, ¿no? Donde se ve el tema del nuevo orden internacional. Eh, la cuarta revolución industrial, que está compuesta por una serie de elementos nuevos que aparecen en la escena tecnológica y económica, como el de la automatización, la robotización, la inteligencia artificial, ¿no? La nanotecnología, las computadoras cuánticas, las impresoras 3D, etcétera, ¿no? En este año, con la inteligencia artificial, va a subir un escalón, ¿sí? Va a subir un escalón definitivamente, y eso va a traer consecuencias sociales muy fuertes, va a ser un sacudón. Así como la pandemia, ¿no? Nos introdujo en un aspecto de la cuarta revolución industrial como fue la digitalización, ¿no? En el que no solamente los estudiantes universitarios escuchaban sus clases por su laptop o su celular, sino que incluso alumnos de primaria, ¿no? Yo estuve eh, por, por el año 2020, estuve en Vilcahuamán y me llamó la atención ver a un niño pues, de 8 o 9 años escuchando sus clases por su celular, ¿no? Entonces, una situación que yo no había imaginado, a lo más supuse que se iba a dar este fenómeno, al menos, pero en un periodo más largo, ¿no? Y no llegar a los niveles que se ha llegado. Sin embargo, nos introdujeron de lleno en el tema de la digitalización y ahora eso es parte de nuestras vidas. Bueno, lo que se viene a continuación es la profundización, ¿no? Porque el desarrollo tecnológico es exponencial, ¿no? Entonces, no solamente se están reemplazando ya los trabajadores, los trabajos que son que son repetitivos y que es propio de los obreros, sino también incluso el trabajo de los profesionales, ¿cierto? Y es más, últimamente se ha dado a conocer que se ha puesto ya en circulación lo que se conoce como el chat GPT, ¿no? Que es que realmente a generar toda una revolución en el campo tecnológico, porque una especie de, es una especie de chat que responde a todas las preguntas que se le formule y en una forma mucho más amplia que lo hace Google en estos momentos, ¿no? Se señala que va a ser capaz, por ejemplo, no solamente de responder, sino dar alternativas, ¿no? Por ejemplo, va a ser capaz de hacer resúmenes, es capaz de responder todos los exámenes, inclusive, inclusive podría generar tesis originales en todos los campos, en todas las profesiones. Esto evidentemente va a tener un impacto fuerte, sobre todo en el tema de la educación, ¿no? En el tema de la educación. Imagínense, ¿no? Todos los profesores, incluso hasta las universidades van a sentir el impacto de esta nueva tecnología, ¿no? Por otro lado, esto también trae consecuencias sociales muy fuertes, ¿no? Va a traer conflictos muy fuertes. ¿Por qué? Porque en la medida en que se profundice este fenómeno, pues la contraparte va a ser el desempleo. El desempleo masivo, no solamente de trabajadores obreros, sino también incluso de sectores amplios de profesionales, ¿no? Entonces, eso trae un serio problema al sistema económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema capitalista se caracteriza precisamente, desde sus inicios, desde la primera revolución industrial, se caracteriza justamente por la existencia de dos clases, ¿no? O sea, la clase
lo que en términos marxistas se llama la burguesía y los trabajadores. Pero más allá de los términos, evidentemente que los trabajadores es parte fundamental del sistema. Para ponerlo, para hacerlo más gráfico, poner un ejemplo, un sistema esclavista se caracteriza por la existencia de amos, de esclavos, de esclavistas y esclavos, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan un sistema esclavista sin esclavos? Evidentemente dejaría de ser esclavista y pasaría a ser cualquier otro, tendría que tener otra denominación, porque ya no es ese sistema. Lo mismo puede ocurrir con el capitalismo, ¿no? El capitalismo, en la medida en que amplios sectores de la población van a perder el empleo, eso va a traer una conmoción social, ¿no es cierto? Va a traer una conmoción social. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que se va a dar a eso? Pues algo que ya hemos probado en alguna manera, que es la renta básica universal. Es decir, que el Estado daría, ¿no? Así como en Estados Unidos le llegaba a la población cheques, ¿no? Numerosos cheques tipo la pandemia, en este caso tendría una raíz más estructural. Entonces se les pagaría a las personas por no trabajar, ¿sí? Ahora, esto va a ser, evidentemente que esto no se va a aplicar en forma muy, digamos, pacífica y tranquila, ¿no? Esto va a tener connotaciones sociales y conflictos sociales. En primer lugar, porque la gente no se hace la idea de que pueda ocurrir esta situación. Y para que se aplique la renta básica universal, es necesario un paso previo. ¿Cuál es ese paso previo? Pues la creación de las monedas, ¿no? Virtuales, ¿no? Los CBDC, o sea, las monedas de los bancos centrales, las monedas virtuales, ¿no? Que no son las criptomonedas, no es el Bitcoin ni las altcoins y todo, no, sino dinero virtual creado por los bancos centrales, ¿no? El euro digital, el dólar digital, el yen digital, etc. Una vez creado, una vez puesta en circulación eso, recién se podría poner la renta básica universal. Y eso sí va a llevar al control de la población a un nivel superior, porque si ahora Facebook, Google pueden saber nuestros gustos y preferencias simplemente por lo que tecleamos y por lo que buscamos, sin embargo, estas monedas, al estar centralizadas y al tener una gran trazabilidad, ¿no? El Banco Central va a poder saber exactamente cuál es el destino, cuál es el recorrido que ha hecho un dinero que ha sido emitido por ellos, ¿no? Incluso se habla que podrían hasta se podrían poner fecha de vencimiento. Si se necesita incrementar la demanda, pues le ponen fecha de vencimiento y lo tienen que gastar sí o sí. En fin, son fenómenos que ya nuevos, ¿no? Que nos depara el futuro, pero esto también tiene connotaciones sociológicas y filosóficas muy fuertes. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el cambio de sistema, o sea, el cambio del sistema capitalista por otro sistema, llámenle como quieran llamarlo, ¿no? Lo usual ha sido llamarle socialismo, ¿no? Ha sido prácticamente, digamos, la herencia de teorías como la de Karl Marx y Lenin, ¿no? O sea, el marxismo-leninismo, que consideraban que debido a las crisis económicas y debido a la sobreexplotación de los trabajadores, ¿no? Estos trabajadores se iban a rebelar, se iban a organizar en partidos políticos, tomar el control del Estado y a partir del control del Estado instaurar un nuevo sistema, ¿no? Un nuevo sistema que sería una primera fase, ¿no? La dictadura del proletariado y luego el comunismo en términos generales. Bien, lo que yo puedo vislumbrar es de que el cambio de sistema se va a dar sí o sí, por una razón muy simple, ¿no? El desarrollo social, en su desarrollo el Homo sapiens crea tecnología, creó la primera revolución industrial y la segunda, y con eso se tumbaron al sistema anterior, al sistema feudal. No es que hubieron partidos o agrupaciones procapitalistas que dijeron hay que desechar el feudalismo y hay que crear el capitalismo, no.
Perdón, el capitalismo fue una consecuencia del desarrollo tecnológico. Y cuando hubo una revolución como la Revolución Francesa, fue simplemente porque la estructura era capitalista, pero la superestructura, o sea, el gobierno estaban los monarcas, estaban los reyes, los emperadores, que eran obsoletos frente a la nueva realidad. Y es por eso que se produce la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa fue, digamos, como una especie de isla rodeado por un mar compuesto por monarquías, por monarcas, emperadores, reyes, ¿no? O sea, frente a eso tenía al imperio austrohúngaro, tenía al zar de Rusia, tenía a los reyes, ¿no? A los reinados de Inglaterra, al rey de España, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente que en todas las economías, en todos los sistemas económicos hay élites y los élites van a defender con dientes y uñas el mantenimiento del sistema en el cual ellos son los privilegiados, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Hubo la Santa Alianza que trató de acabar con la República Francesa y acabar con... Pero la historia no se detiene, ¿no? De repente pueden haber pausas, pero todos sabemos que las monarquías ahora pues viven en los libros de texto y la que existe son meros cascarones simplemente, ¿no? O sea, en la práctica no funcionan. Entonces, hay actualmente una élite mundial, sí, sí, pero no es pues la que nos pintan lo que son partidarios de la teoría de la conspiración, que nos hablan que hay un ente que es el que dirige todo, ¿no? Que está conduciendo al mundo, etcétera, etcétera. No, no, la cosa es mucho más compleja, ¿no? El desarrollo se da en una situación de conflictos, ¿no? Que dan lugar a situaciones que muchas veces son inesperadas. Entonces, ¿pero que hay una élite? Sí, hay una élite. Y probablemente, quizás, ¿no? Hay un consenso en que esta élite que se reúne en el Consejo de Davos, ¿no? Y propugna un nuevo orden internacional, lo que está tratando es de alguna manera, ¿no? Surfear, ¿no? En este mar agitado que es este periodo de la humanidad, de surfear de tal manera que mantenerse, ¿no? Eh, sin detener, porque no va a poder detener los cambios tecnológicos. Aquí, lo que es subversivo, lo que ha sido subversivo y lo que es subversivo es la tecnología, ¿sí? Entonces, en el caso que nos ocupa, pues si para las teorías marxistas-leninistas era, ¿no? El cambio de sistema iba a provenir producto de unas clases sociales, los trabajadores totalmente explotados, ¿no es cierto?, en condiciones de pobreza, etcétera, ¿no? Que se revelaría, lo que ahora va a venir es porque no va a haber trabajadores, o sea, no es que van a ser explotados, van a ser sacados de la explotación. Y entonces la tecnología es eso lo que va a originar y eso va a crear una conmoción social definitivamente, va a crear problemas en el sistema económico, ¿no? Y posiblemente el resultado sea el surgimiento de otro sistema, que eso lógicamente no es en el corto plazo, sino estamos viendo el nacimiento de un proceso que podría conducir a ello, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama ese sistema? Le pueden poner cualquier nombre, ¿no? Los economistas le hemos llamado socialismo, ¿sí? Aunque ese término prácticamente ha sido de alguna manera por la política llevado a un nivel muy bajo de comprensión, realmente a un nivel básico, ¿no? Pero los grandes economistas, los grandes pensadores de economistas, por ejemplo, Schumpeter, conocido, reconocido miembro de la escuela austriaca, en su famoso libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, inicia preguntando, ¿podrá sobrevivir el capitalismo? Y él responde, no. ¿Quién es el sistema que lo sucederá? El socialismo. Esa es una parte que muchos autores del pensamiento económico lo dejan de lado, ¿no? Pero claro, él tiene un razonamiento distinto. Pero lo cierto es que la tecnología es lo subversivo y en este momento estaría empezando precisamente a horadar, a perforar las bases, los cimientos del sistema capitalista que se basa justamente en los trabajadores.
¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta porque, como digo, con nuevos elementos como el bot que les he mencionado, ¿no? Eh, el chat GPT, ¿no? Que ha sido creado por Elon Musk, entre otros, no podía ser otro, ¿sí? Realmente van a revolucionar. Y el que está temblando, el que debe estar temblando, seguramente es Google, ¿no? Porque podría obsoletizarlo. Aunque muchos dicen que Google ya lo tiene, sino que no lo ha querido lanzar precisamente porque traería una serie de conmoción social, ¿no? Era consciente de los problemas sociales, pero en fin, eso es algo que lo vamos a poder ver en el futuro, ¿no? Entonces, este es el panorama que yo veo, ¿no? Eh, en el campo económico, pues va a haber una mayor tendencia que los bancos centrales finalmente comiencen ya la fase final de sus monedas virtuales, el yuan digital, el euro digital, etcétera, porque ese sería el paso previo para la renta básica universal. Y eso también se va a dar en nuestros países, ¿cierto? Porque como le digo, el campo tecnológico, la tecnología se expande en el mundo eh, a una velocidad fantástica, ¿no? Entonces, veamos pues qué es lo que va a pasar, ¿no? En términos ya más estrictos en el 2023, pero en mi opinión esas son las grandes tendencias. En otro momento nos ocuparemos ya básicamente de las variables propiamente macroeconómicas del Perú para el año 2023, pero creo que este es el gran marco, esto es lo que va a pasar en el mundo, estas son las grandes tendencias y eso va a marcar el derrotero por el cual no solamente nuestro país, sino todos los países creados por el Homo sapiens vamos a transitar. Bien amigos, entonces nos vemos en otro video. Si les gustó este video, compártanlo, difúndalo, denle un like para poder saber que detrás del celular hay personas que escuchan y entonces motivarme para seguir comentando el desarrollo económico y financiero de nuestro país y del mundo. Bien amigos, nos vemos en la próxima. Chao.